7:03 a.m. Un artefacto explosivo estalló este lunes en el departamento de noticias del canal de televisión Ecuavisa, cuando el periodista y presentador Lenin Artieda, al que iba dirigido, lo conectó a su computadora. Era un pendrive que fue recibido en un sobre Manila. Como él, 4 periodistas más recibieron sobres similares. 4 medios de comunicación en el Ecuador, Teleamazonas, de Ecuavisa, TC y Exa FM, recibieron la semana pasada un sobre amarillo con un pendrive y un mensaje que incitaba a conectarlo a una computadora. Según cuentan periodistas, parecía inofensivo. Sin embargo, este lunes el colega Lenin Artieda del medio Ecuavisa conectó el dispositivo y explotó. Tras confirmar que se trataba de un atentado, personal antibombas de la policía realizó en TC Televisión, donde no se había abierto el sobre, la detonación controlada de este artefacto. Lo propio hicieron en Exa FM o Radio Democracia, donde se confirmó, según el periodista Miguel Rivadeneira, que hubo carga de poder explosivo confirmado por la policía. Tenemos entendido de que este sobre con este pendrive ha llegado hace unos 4 días atrás al canal, pero recién fue, digamos que lo abrieron el día de hoy. ¿Cómo se activa? ¿Se activa cuando abren el sobre o cuando introducen el pendrive? Cuando introducen el pendrive en la computadora. ¿Pero qué tipo de explosivos se utilizaron en los ataques? Presumimos que posiblemente se pueda tratar de RDX, ¿no? El explosivo. RDX es un explosivo de tipo militar, ¿no? Pero son unas cápsulas muy pequeñas de aproximadamente entre 1 centímetro aproximadamente de lo que es la longitud de lo que podría ser esta carga. De lo que verificamos, se produce la explosión de la mitad del artefacto, ¿no? El gobierno nacional se pronunció al respecto y rechazó cualquier clase de intimidación a los medios. Aseguran que todo intento por amedrentar a la prensa son hechos repudiables que deben ser castigados con todo el rigor de la justicia. La Fiscalía también inició una investigación sobre el hecho y acudió al canal Ecuavisa en Guayaquil para levantar indicios. Hasta el cierre de esta edición, no se conocía quién podría estar involucrado. Andrea Orbe, Noticias 7. Ayer por la tarde se reunieron las autoridades del Consejo de Comunicación. Ahí el ministro del Interior, Juan Zapata, dio más detalles del origen de estos sobres. Habrían salido a través de un servicio de mensajería desde Quinsaloma. Así lo asegura el ministro del Interior, Juan Zapata. Según la policía, se tendría información de las personas que ya enviaron los sobres. Autoridades investigan los atentados que fueron víctimas periodistas y medios de comunicación. Aquí se adelantó que todos los sobres con explosivos fueron enviados a través de una compañía de mensajería desde Quinsaloma en la provincia de Los Ríos. De Quinsaloma, 3 para Guayaquil, 2 para Quito. Estamos verificando qué interconexión tiene este tema del universo. Como ustedes se pueden dar cuenta, es la misma composición, la misma estructura, por lo tanto el mismo objetivo. Según investigaciones, ya se tendría la información de la persona que envió los paquetes. Se tiene identificado al tema del remitente. En este momento se están haciendo las técnicas de gestión investigativa con la finalidad de individualizar y sobre todo de poder ubicar a este remitente. Según el ministro del Interior, la manipulación de los pendrives provocó que la mayoría no explote, contrario al caso de Ecuavisa, donde el artefacto sí detonó. En el caso inclusive de Guayaquil, entendemos que solamente se activó la mitad de la carga, ¿no? Y eso afortunadamente hace que tengamos al periodista Lenin Artieda ileso. Un sobre de las mismas características estaba dirigido para el periodista Carlos Vera, pero este fue identificado por la policía y no logró salir de la empresa de paquetería. Zapata advierte de la peligrosidad de estos artefactos. Si hubiera generado el 100% de su capacidad de carga, pues hubiera generado destrucción especialmente a sus miembros superiores, ¿no? Según el Consejo de Comunicación, en lo que va del 2023, existen 46 casos de agresión a periodistas. Nosotros tenemos una línea directa con Fiscalía donde apoyamos sobre todo a quienes han sido amenazados de muerte para que bajo la modalidad de sistema de protección ellos puedan ser acogidos. Actualmente 11 comunicadores constan en el sistema de protección de víctimas y testigos y se asegura que en la ley de comunicación se trabaja en un sistema de protección para periodistas. Es una de las profesiones más arriesgadas y por supuesto el Estado tiene que garantizar. Es primera vez que se está articulando sobre todo con otras instituciones ya protocolos de responsabilidad. Que no nos vamos a dejar amedrentar. El trabajo de los periodistas va a continuar a pesar de los riesgos. Desde la Fiscalía General del Estado se ha dispuesto a las unidades en Guayas y Pichincha que realicen todas las investigaciones respectivas. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y a propósito de esta noticia, la empresa pública de comunicación Comunica EP quiere extender su solidaridad con los periodistas y medios de comunicación amenazados. Condenamos este tipo de intento de amedrentamiento cobarde, venga de donde venga. La libertad de los periodistas para ejercer su trabajo es un pilar fundamental dentro de cualquier democracia y por eso es necesario que quienes ejercemos este oficio contemos con todas las garantías. Sabemos que las autoridades están investigando para establecer las responsabilidades del caso y apelamos a la eficacia y agilidad de las indagaciones para evitar que este tipo de violencia se recrudezca. Así es importante también que este llamado sea para el Comité para la Protección de los Periodistas, que justamente se ha activado. No lo hizo, por ejemplo, en las protestas de junio pasado, pero hasta ahora conocemos que al menos 11 trabajadores de la comunicación se encuentran en este programa de víctimas y testigos. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención leyendo respecto a lo que fueron estos atentados, y es de este USB que se utilizó, este pendrive USB killer, que es como se lo conoce y que tiene fabricación rusa, de hecho, pero que no está específicamente diseñado para atentar contra la integridad de una persona, sino para dañar el equipo o los sistemas, ¿no? Justamente esto es lo que el efecto que tienen este tipo de pendrives, y pues solamente uno explotó, hay que decirlo. Pero el de Ecuavisa fue el único con un 50% de puede carga. dañar, sí puede, digamos, ser un daño colateral a la persona que lo ocupe. Lo que tú dices, ayer justo explicaban los expertos, dentro de la computadora se puede perder la información, pero evidentemente la carga explosiva que tiene el USB puede dañar a quien lo tiene en su mano. Ayer decía incluso el ministro del Interior, Juan Zapata, que la manipulación también de este dispositivo pues depende mucho de la afectación que se tenga luego. Es por eso que solo uno estalló. Así es, y hay que decirlo, este tipo de artefactos son utilizados sobre todo por los cibercriminales y además son muy accesibles. De hecho, lo veía en varias páginas de ventas por internet, se lo puede conseguir y a precios muy bajos. Los que fueron utilizados en estos casos fueron hechos de forma artesanal, según lo comentaban, y por eso en ciertos casos incluso estaban mal complementados, no pudieron efectuar las explosiones de acuerdo a cómo estaban hechos. Efectivamente, es decir, no es que una explosión como esas podría matar a una persona, no tiene tanta carga, pero sí la puede herir, como en este caso Lenin Artieda sufrió daños leves, está bien, o sea, no fue nada que pasó a mayores, es más el daño a la computadora. Pero lo cierto es que este es un mensaje muy claro, no solamente al periodismo, sino a la sociedad, de generar temor, y no es la primera vez, sí, mediante sobres, pero no se olviden que hace un año en RTS, en Guayaquil, en octubre recibieron disparos contra sus puertas y unos panfletos, y el director de diario El Extra, también en Guayaquil, recibió una amenaza clara de muerte. ¿Quiénes estarían detrás? Se habla mucho de que podrían ser estas mafias, que incluso ya habían alertado que podrían tomar ciertas represalias. Es un mensaje de temor. Lo importante es que tanto la población civil, el Estado y los medios de comunicación estamos unidos en decirle no a la violencia. Esto ocurre a solo pocas semanas de que se cumplan 5 años del asesinato, del secuestro y asesinato de 3 colegas periodistas de Diario El Comercio. Es por eso que el día de ayer en esta reunión, en la rueda de prensa, también llamaba muchísimo la atención el por qué, por ejemplo, han quedado en la impunidad asesinatos de periodistas. En el 2022 se registraron 4 asesinatos de nuestros colegas. Además, se estaba diciendo lo que justamente Carolina ya puntualizaba, que en el paro de junio del 2022 tampoco se activó el Consejo para proteger a los periodistas, y evidentemente ese es también el reclamo del gremio de periodistas para que se pueda dar protección, no solo ahora cuando, digamos, el tema es coyuntural. La UNESCO incluso dice que el 86% de casos de atentados contra periodistas casi siempre quedan en la impunidad. Llama la atención también que llegaron estos dispositivos, salieron desde la provincia de Los Ríos también, desde Quinsaloma. Ese es un punto también que las autoridades tienen que investigar. Yo creo que lo más importante es eso, que se esclarezca sobre todo el origen, para entender también cuál es el mensaje, que tú bien lo has dicho, Lautaro, es un mensaje de amedrentamiento, pero saber la raíz, sobre todo al considerar que, de acuerdo a los datos que ayer justamente se mencionaba, en este año, el 2023, en los 3 primeros meses que vamos del año, son 40 las agresiones que se ha registrado contra periodistas, y todavía no existe o no se entiende cómo va a funcionar este Comité para la Protección. Y solo para cerrar el tema de estas amenazas, porque eso es lo que son amenazas, ayer también en Guayaquil hubo 2 amenazas de bomba en sitios diferentes,
Y no sé si tenemos ya las imágenes, las podemos mostrar también a nuestros amigos televidentes. La primera fue en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en sus exteriores. Esto es en la avenida Quito, en el centro de Guayaquil. Ahí se habló de que se había encontrado un artefacto que podría ser explosivo. Luego se lo descartó, pero sí generó que haya evacuación de los locales circundantes y también el cierre de la avenida Quito, que es una de las principales también en Guayaquil, y hubo otro, no sé si ya podemos ver en pantalla, en un centro comercial, en Río Centro. Ahí estamos viendo los exteriores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, cuando llegó la policía para revisar lo que sería un artefacto explosivo que finalmente se descartó. Fue una amenaza, se activaron los protocolos, se cerró la avenida Quito durante 2 horas aproximadamente para evitar problemas. No tiene nada que ver con los sobres que recibieron los periodistas. Amenazas registradas simultáneamente. Exactamente. Ahí vemos en pantalla lo que pasó en cambio en Río Centro Norte, donde encontraron lo que también sería un artefacto explosivo en el vehículo de un policía. Y eso generó evacuación de todas las personas del centro comercial, de los que laboran allí, y que se activen otra vez los protocolos. Es decir, 2 amenazas de bomba en Guayaquil, el mismo día que en Guayaquil también hubo amenazas y estos intentos de explosivos contra periodistas. Eso pasó ayer. Vamos a continuar con otro tema cuando son exactamente las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a hablar sobre el juicio político del presidente de la República. El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó el pedido a juicio político para el presidente Guillermo Lasso y aprobó que se remita el expediente a la Corte Constitucional para conocer su admisibilidad. La sesión del CAL se instaló a las 3:30. 1 hora después ya había una resolución. 5 de sus 7 miembros votaron a favor de admitir a trámite la solicitud de enjuiciamiento político al jefe de Estado. Ha sido aprobada la resolución en relación al único punto del orden del día aprobado. Los votos afirmativos fueron del presidente Virgilio Saquicela, el socialcristiano Esteban Torres, Darwin Pereira de Pachacutic, los correístas Ronnie Aliaga y Marcela Holguín, mientras que Joana Moreira y Natalia Arias se abstuvieron. En la sesión, Moreira alegó que el texto de los 4 proponentes tenía errores y en ese momento trataron de solventarlo. Nos diga quién ha firmado esa solicitud, si se puede decir, o ampliación, o más bien dicho, aclaración en el tema del lapsus calami, por favor, para que sea público. Natalia Arias también cuestionaba la legalidad del informe que elaboró la Unidad Técnica Legislativa y que aprobó el CAL. Que a pesar del apuro no han logrado revisar adecuadamente tanto el fondo, cuando nos referimos a las causales como tal, como la forma. Ha habido una confusión clara en este caso, tratando de invocar artículos que corresponden al control político del resto de autoridades, no así del primero y del segundo mandatario. La solicitud remitida por Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo y Pedro Zapata se ampara en el artículo 129 de la Constitución para enjuiciar al primer mandatario, en este caso, por un supuesto delito de concusión y peculado. Es que en la acusación constitucional se citan artículos del COIP del 2014. Lastimosamente parece que no se dieron cuenta nuestros asambleístas que en el 2021 los artículos de concusión y peculado fueron reformados. Estaba previsto que este mismo lunes el CAL envíe el documento a la Corte para su respectivo análisis, proceso que demoraría máximo 6 días, una vez se sortea al juez ponente del proyecto de dictamen de admisibilidad. Y solo después de eso podremos saber si el juicio político va o no. Lautaro Andrade, Noticias 7. Estamos de regreso, continuamos con Noticias 7, primera emisión. El Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad, SNAI, a través de un comunicado anunció que no acatará la orden judicial que dejó en libertad a Pablo Romero, el ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SNAI, porque dicen que la boleta de excarcelación presenta inconsistencias. Esto ocurrió el 19 de marzo. El juez John Rodríguez Mundiola de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Yaguachi, estos en Guayos, concedió esta medida cautelar. La defensa de Romero adujo problemas de salud del exfuncionario y que en la cárcel no recibe la atención adecuada. Así que el juez dispuso su liberación. Además, que se presente cada 15 días ante la autoridad competente y tiene la prohibición de salida del país. La medida estará en vigencia mientras el centro, dicen, de rehabilitación social posea lo necesario para que Romero reciba atención.
Así es, y frente a ello, el SNAI informó que presentará la revocatoria de la decisión e indicó que la boleta de excarcelación que emitió el juez Rodríguez tiene novedades, por lo que solicitará al juez para que se pronuncie sobre las inconsistencias. Por ello, Romero continuará detenido. Ahora, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia, la CENAIN, Pablo Romero, llegó a Ecuador procedente de España el 21 de febrero del 2020. Donde fue capturado y extraditado por la Interpol. Posteriormente, el exfuncionario recibió una sentencia de 9 años de prisión por el secuestro del activista político Fernando Balda. Esto sucedió en 2012 en Bogotá, Colombia, y esa habría sido una operación de inteligencia ecuatoriana. Por ese caso, el expresidente Rafael Correa también tiene un llamado a juicio. Es más, Balda ya se pronunció y ha mencionado que esta no es la primera vez que el juez Mindiola da o intenta ayudar y dar un beneficio penitenciario a Romero. Con 21 de la mañana y la noche de ayer el presidente Guillermo Lasso suscribió el decreto ejecutivo 693 para declarar el estado de excepción por calamidad pública debido a la grave temporada invernal y al terremoto del pasado sábado en 14 provincias. La medida regirá durante 60 días. Así es, las provincias en las que se aplica el estado de excepción, que por cierto no restringe derechos, son Guayas del Oro, Pichincha, Loja, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los Áchilas, Napo y también la provincia de La Suay. Según menciona el documento oficial, como ya lo estamos viendo en pantalla, en esas provincias se evidenció con mayor profundidad las consecuencias negativas de los eventos naturales suscitados en este mes. La medida implica que se atienda de manera inmediata a los sectores afectados y el Ministerio de Economía y Finanzas proporcione los recursos para ello. Según el último reporte oficial de cifras de este terremoto, son 14 personas que fallecieron a escala nacional. También hay 491 heridos, hay 1.189 personas afectadas y también hay 34 bienes públicos afectados. Las instituciones de todo el estado se están movilizando. Como ya los conocemos, el estado de excepción va a permitir que se puedan asignar recursos cuanto antes y atender la emergencia, ya lo sabemos, 60 días, pero no fue el único decreto, porque también ayer en el decreto 694 se suscribió lo que es el bono para los afectados por el terremoto que sucedió el sábado. Y de eso tenemos más información, porque precisamente el bono para los afectados por este terremoto de 6,5 grados del pasado sábado será de $675, que estará diferido a 3 meses. En caso de construcción o reconstrucción de la vivienda se destinarán 64 salarios básicos y en caso de reparación de estructuras 32 salarios. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional. Esta es la estrategia del gobierno para atender la emergencia por el terremoto de 6.5 grados que sacudió 8 provincias del país. El estado de excepción servirá para agilitar la contratación pública y poder reponer las estructuras afectadas por el sismo a través del bono de arrendamiento de vivienda. Vamos a adquirir al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. Para ello se reformará el decreto ejecutivo 405 emitido el 21 de abril de 2022, mismo que en su artículo 18 establece las directrices que debe seguir el Ministerio de Vivienda en caso de emergencia y desastres naturales. La titular de esta cartera de Estado, Gabriela Aguilar, señaló que esta medida es de carácter temporal mientras se habilitan los procesos precontractuales y contractuales para la construcción de las viviendas afectadas. El bono de arrendamiento de vivienda será de 1.5 salarios básicos unificados, es decir, $675, que se dividirá en un pago mensual de $225 durante 3 meses. En caso de ser necesario, se evaluará dar este bono solo por una vez adicional, por el mismo valor y el mismo plazo. Este bono es parte del techo presupuestario de 64 salarios básicos unificados que representan $28.800 en caso de reconstrucción y construcción, y de 32 salarios básicos, es decir, $14.400 en caso de reparación de la estructura. Según el último reporte de la Secretaría de Riesgos, existen 235 viviendas afectadas y 90 totalmente destruidas, además de 33 bienes públicos afectados. Los bienes públicos tienen un seguro y haremos las gestiones necesarias para hacer los reclamos de rigor
a las compañías aseguradoras privadas. Edison Saavedra, Noticias 7. Las mayores afectaciones por el terremoto de Balao que se produjeron fueron en Machala y Pasaje, ambos cantones de la provincia de El Oro. 11 de los 14 muertos son de esa provincia y también hay más de 40 edificios con daños totales. 11 muertos en El Oro, 9 de ellos en Machala, la capital. 461 heridos graves y otros de mediana tensión. 20 edificaciones dañadas estructuralmente y no habitables. Pérdida total del muelle de cabotaje en Puerto Bolívar. Son por el momento la evaluación de los daños de Machala, la capital provincial, según informó su alcalde Darío Macas. He dispuesto se inicie de forma inmediata los estudios a fin de realizar la construcción de un nuevo muelle en el lugar en el que se encontraba el actual. Aún las brigadas de bomberos y de gestión de riesgos continúan en la remoción de escombros y se alojan a personas sin techo donde dormir. Muchas familias se encontraban sin refugio, por lo cual he dispuesto la habilitación de un albergue temporal para víctimas en el Coliseo Walter Sack. Los técnicos de gestión de riesgos comentan la actual situación, sobre todo en el Cantón Pasaje, el más afectado, en el casco histórico, donde una familia entera perdió la vida. Efectivamente están identificadas las estructuras como la que tienen a mi espalda, que están totalmente afectadas. Adicional a eso tenemos se está realizando el levantamiento de las estructuras afectadas, o sea, que presentan algún daño. Son los resultados de este dramático terremoto que ocurrió en las costas de Balao. Byron Galarza, Noticias 7. Nos vamos a una pausa, en pocos instantes regresamos para nuestra entrevista de esta mañana. Darío Herrera, ministro de Transporte, ya está en las instalaciones de Ecuador TV. Regresamos con esta entrevista. Hola, hola, muy buenos días. Feliz martes para todos. Estamos ya listos para iniciar con los deportes y con muchísima información, especialmente de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Están ya listos para el partido o los partidos amistosos? Sí, a madrugar bastante. Aquí vamos a estar. Muy buenos días. Y es que los jugadores convocados a la tri ya empezaron a llegar hasta Australia, en donde se jugará la doble fecha de amistosos FIFA este 24 y 28 de marzo, aunque con algunas bajas importantes. Ayer habíamos mencionado ya la de Carlos Grueso, que milita en la MLS de Estados Unidos por un desgarro en su pierna derecha. A esto se suma la baja confirmada de Ener Valencia, que tras el partido del domingo con el Fenerbahce sintió molestias en su rodilla. El propio jugador fue quien dio a conocer. Ahí vamos a ver algunas de las imágenes, el que dio a conocer en sus redes sociales. Y la tercera baja ya confirmada es la de Gonzalo Plata, que juega en el Valladolid de España por una molestia en su aductor. Asimismo, trascendió que la federación no convocará a ningún jugador en reemplazo de las bajas mencionadas. Los primeros en llegar fueron Javier Arreaga, José Cifuentes, Diego Palacios, Jackson Méndez y Ángelo Preciado. Y quien nos recibió fue, por supuesto, el flamante seleccionador tricolor, Félix Sánchez, porque además él fue el primero en llegar a Australia y fue evidentemente quien, además de darles la bienvenida, pues ya se puso en contacto y a conversar con ellos y tuvo algunas palabras de sus primeras impresiones que vamos a escuchar a continuación. Los chicos llegan con muy buena predisposición, se ve que es un grupo unido. Cuando llegan, pues se les ve felices de estar aquí, de formar parte de esto, cuando se ven entre ellos, con todo el staff que los acompaña, que ya hace tiempo que se conocen, y entonces pues esto creo que es muy importante de cara a ser un grupo fuerte y poder conseguir objetivos importantes. Los chicos llegan con muy buena predisposición. Bueno, y el que no está para nada contento es Gustavo Alfaro, que ha hecho oficial su demanda ante la FIFA contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que le pague los valores adeudados, entre otros temas, por los premios ofrecidos al exdirector técnico de la TRI. Según la FEB, el valor es cercano a los $300,000, pero según Alfaro y sus allegados, podría llegar hasta los $4 millones. Veremos qué determina la FIFA en este caso y cómo se resuelve. Seguramente a favor del ex seleccionador, pero vamos a ver entonces cuánto es realmente el valor adeudado.
Y hablando de ciclismo, la vida puede ponernos muchas pruebas que en principio son difíciles de aceptar. Hoy les contamos la historia de Juan José Florian, un atleta paralímpico que superó la mutilación de su cuerpo para convertirse en un gran deportista. Posiblemente a primera vista, él sea solo un ciclista, pero quizás si lo mira detenidamente pueda notar que tiene mucho más que contar. Y es que Juan José Florian, o Mochomán como le llaman de cariño, a sus 15 años fue reclutado por las FARC y luego miembro del ejército colombiano, pero esta parte de la historia no salió como esperaba. Y en el 2011 fui alcanzado por un artefacto explosivo donde sufrí múltiples amputaciones. Pérdida de mis brazos, de mi pierna derecha, la visión de mi ojo derecho, una disminución auditiva y tengo esquirlas en mi cuerpo. Situación que cambió radicalmente su vida, pero para bien, por si se lo estaba preguntando. Y aunque en principio no le fue fácil aceptar su realidad, fue esto lo que le llevó a empezar una nueva vida. Voy a dejar de vivir como víctima y quiero ver en cuál es el ser humano que me quiero convertir. ¿Cómo quiero que me recuerde el mundo? Si el pobrecito, el que lo despedazaron y se quedó ahí, o el que va a salir a demostrar al mundo que se puede hacer cosas diferentes. Fue entonces que encontró refugio y aliento en el deporte, en principio como nadador, logrando 12 medallas de oro a nivel nacional e internacional. Pero no fue hasta que se subió en una bicicleta cuando descubrió su verdadera pasión. Con el apoyo de la empresa privada y una mentalidad ganadora, logró consagrarse campeón nacional de ruta en 2021, subcampeón panamericano en 2022 y estar en el top 10 de diversas competencias en Holanda, Portugal, Hungría y Bélgica. Nuestra actitud también tenemos que transformarla en una actitud más positiva, en una actitud de oportunidad, de abrirnos más a alcanzar las cosas. Es eso, es de creer que podemos, es esa actitud de levantarse del sofá, del sillín, de la cama, de desprenderse del teléfono a lograr sus metas. Es el mensaje que Juan José quiere esparcir por donde va, pues no solo es un atleta paralímpico, sino también un motivador que a través de su historia busca transformar también la vida de otros. Miriam Zambrano, Deporte 7. Bueno, y ahí estaba esta nota sin duda de motivación. No quiero despedirme sin antes comentarles también que Rafael Nadal salió por primera vez después de 18 años del top 10 del ranking mundial de la ATP. Wow. Realmente, y volviendo a la nota, me ha sorprendido el testimonio de Mochomán, ¿es verdad? Mochomán es como le llaman. Inspiradora totalmente. El Team Movistar no es cualquier equipo, ¿no? de ciclismo. Y qué bueno que la empresa privada apoye también, ¿no? A los deportistas paralímpicos. Muy bien. Nos vamos, 7:59, pero este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha reconocida por las Naciones Unidas para generar mayor conciencia sobre la dignidad, valía y las contribuciones de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. Recordemos que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, por eso es que lo celebramos el 21 de marzo. Esto a escala mundial. 1 de cada 1.100 nacidos sufre de discapacidad intelectual. Así es, lo que se busca es justamente con esta fecha, es que las personas con síndrome de Down sean tratadas con respeto y accedan a los derechos que todo ciudadano merece, al igual que tener oportunidades que el resto de la población. Naciones Unidas plantea un nuevo modelo que deja atrás lo que se consideraba un concepto obsoleto y caritativo de la discapacidad, en el que se les tiene lástima o se los veía como objetos de la beneficencia. Totalmente, y sin dejar de lado que puedan acceder a todos los sistemas de salud, porque recordemos que sí necesitan mayor atención. El tiempo de vida antes, hace 100 años, era de 10 años que podía obtener una persona con síndrome de Down. Hoy en día superan los 50, así que nos unimos a la campaña con nosotros, no para nosotros. Ahí está Mili uniéndose a la campaña también con sus calcetines diferentes del día de hoy. Así es, la forma en la que se hace visible, ¿no? Este día es así. Así que si quieren contribuir, pónganse entonces medias disparejas el día de hoy. Gracias, buenos días a todos.